AiMe, el robot acompañante de la compañía china TCL, cuenta con la inteligencia suficiente para moverse y llevar a cabo un espectáculo completo. El robot es muy flexible, se centra en el entretenimiento, los espectáculos y la educación. Y nuestro próximo objetivo es crear un robot para el hogar que cuide de los niños y de las personas mayores. La China UniX AI ya envía más de 100 Wanda a sus clientes cada mes. Wanda puede lavar los platos, hacer la cama y lavar la ropa. Las aplicaciones se centran principalmente en el sector hotelero y la seguridad. Así que en los hoteles por ahora ya podemos realizar entre el 50% y 2/3 de las tareas que realiza el personal de limpieza. El último modelo de UniX tiene capacidades motoras finas. Creo que tenemos algunos retos que afrontar en diferentes habitaciones, ya que cada una tiene diferentes necesidades. El Atlas de Boston Dynamics hizo su primera aparición pública en el CES, donde dejó constancia de sus habilidades autónomas y su capacidad para descargar estantes. Buscamos tareas que sean difíciles de realizar para las personas, que les resulten agotadoras y para las que actualmente no hay suficiente personal. Por lo tanto, se trata de funciones en las que las fábricas no pueden producir lo suficiente ni alcanzar la eficiencia que necesitan, porque simplemente no pueden contratar a la mano de obra necesaria para ello. Atlas opera actualmente en fábricas de Hyundai. Creo que la gente debería darles la bienvenida como un factor que mejora la productividad y que, en cierto modo, ayuda a esas personas. Los robots también crean tipos de puestos de trabajo, la forma en que se entrena a estos robots, la forma en que se gestionarán. Un año más, el CES nos deja visualizar cómo será el futuro. En medio de la crisis postelectoral, Honduras vive un derramamiento de sangre, masacres, femicidios y el asesinato de una líder de un patronato, que al parecer no hacen reaccionar a los políticos, quienes únicamente buscan resolver sus problemas llegando al poder a cualquier costo sin preocuparse por las dificultades que afronta el país en temas de seguridad, cuestionan sociólogos. La seguridad de todos los hondureños es motivo de preocupación, pero lamentan que quienes ostentan el poder sacan provecho de esta crisis y no es justo para el país. Tanto las autoridades policiales afirman que buscan brindar respuesta para que estos hechos no queden en la impunidad. Y de esta manera, pues buscar la respuesta que todos necesitamos como sociedad para poder fortalecer la búsqueda de los resultados que nosotros tenemos en contra del crimen. La cifra de manifestantes muertos durante las protestas antigubernamentales en Irán en las últimas semanas aumentó a más de 1.800, según un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos. La organización también reportó que más de 16.000 personas han sido arrestadas. CNN no ha podido verificar de forma independiente esas cifras. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que ha cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes y animó a los manifestantes a que sigan protestando y tomen el control de las instituciones, advirtiendo que la ayuda está en camino.